este es el tema de contaminación atmosférica. Como precedente hablaremos un poco sobre una introducción, la cual nos dice que la contaminación del aire seguramente no es un fenómeno nuevo. Referencias cercanas a la Edad Media muestran que el humo procedente de la quema de carbón fue considerado un problema tan serio que en 1307, aunque de ello hace décadas, varios episodios serios enfocaron nuestra atención en la necesidad de controlar la calidad del aire que respiramos. Quiere decir que aquellos episodios de contaminación atmosférica fueron el resultado de las excepcionalmente altas concentraciones de óxido de azufre y partículas en suspensión, las cuales se mantenían en el aire y se elevaban hacia la atmósfera, como los componentes primarios de niebla tóxica industrial o la niebla tóxica de los sulfuros, donde la niebla tóxica de sulfuros está causada casi completamente por la combustión de combustibles fósiles, sobre todo el carbón, en fuentes inmóviles como centrales eléctricas y funcionamientos. Por el contrario, el problema de contaminación atmosférica en muchas ciudades es causado por las emisiones de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y varios compuestos volátiles orgánicos. También tenemos las descripciones de las emisiones, donde los contaminantes primarios son los que se emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre, que daña directamente la vegetación y es irritante para los pulmones. También los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la atmósfera. Son importantes contaminantes secundarios el ácido sulfúrico, que se forma por la oxidación del óxido sulfúrico, el dióxido de nitrógeno, que se forma al oxidarse el contaminante primario, el monóxido de nitrógeno y el ozono, donde las fuentes emisoras de contaminantes primarios pueden ser convenientes clasificadas por los procesos que los crean. La mayoría de los agentes contaminantes primarios entran en la atmósfera como consecuencia de la combustión, la evaporación, la molienda y la abrasión, las emisiones de gases de combustión de automóviles y la batería de gases de las centrales eléctricas se crean durante la combustión. Sustancias volátiles como la gasolina, la pintura y los líquidos limpiadores entran en la atmósfera por evaporación, mientras que el polvo que se genera cuando se ara la tierra y las fibras de asbesto procedentes de escamas de los tubos de aislamiento son ejemplos de molienda y abrasión. De todas las fuentes emisoras, la combustión representa la gran mayoría de emisiones y los gases y partículas liberadas cuando quemamos combustibles ha sido objeto de la mayor parte de esfuerzos de control técnicos y legales de la contaminación. Para investigar los orígenes de los contaminantes primarios procedentes de la combustión, comenzaremos con la combustión completa de hidrocarburo puro como el metano, donde los productos de la combustión son el dióxido de carbono simple y el agua, ninguno de los cuales era considerado un contaminante atmosférico, hasta que comprendimos que la acumulación de CO2 en la atmósfera acelera el efecto invernadero natural de la Tierra, como descubriremos en el siguiente capítulo. Si la temperatura de combustión no es bastante alta o no hay bastante oxígeno disponible, o si el combustible no tiene el tiempo suficiente para quemarse completamente, entonces se oxida del todo y parte del carbón se libera como monóxido de carbono en vez de como CO2. Esta es una principal fuente de contaminación atmosférica, porque si bien sabemos todo, los automóviles tienen que generar una combustión para la cual ellos poder conducirse. De esta forma, el CO2 que se libera de los automóviles no siempre será un CO2, como bien se representó. Esta combustión puede ser incompleta y se puede estar desplazando CO. También tenemos lo que es una combustión incompleta,
donde dice que por supuesto la mayor parte de la combustión tiene lugar en el aire, no en un ambiente de oxígeno puro. El aire contiene aproximadamente el 78% de nitrógeno y el 21% de O2. Se dice que cuando la temperatura de combustión es bastante alta, un poco de nitrógeno reacciona con el oxígeno del aire y forma varios óxidos de nitrógeno, ya que estos óxidos de nitrógeno se forman cuando las temperaturas de combustión son altas. Nos referimos a él como NOx termal. Se dice que hasta ahora hemos asumido que el combustible que está siendo quemado era un hidrocarburo puro, como el metano. En realidad, desde luego, la mayor parte de los combustibles contienen otros elementos como el nitrógeno, el azufre y el plomo, los cuales están en la gasolina. Dice que el mercurio, el carbón y otros materiales no quemados llamados cenizas, la combustión del combustible con estas impurezas. Se dice que hay más partículas en suspensión y cenizas. Se dice que la combinación y los efectos de la combustión incompleta, la combustión en el aire y la combustión de los combustibles que no son hidrocarburos puros nos da la siguiente descripción cualitativa de la combustión, la cual podemos observar aquí. Se dice también que los automóviles, así como las grandes fábricas que proporcionan el mayor número de CO2, son aquellas principales fuentes de contaminación, las cuales que en su quema de combustible, se podría decir, son las que están desprendiendo mayor número de gases y partículas hacia la atmósfera, las cuales están causando una mayor contaminación. Se dice que desde hace mucho tiempo existen leyes de la calidad del aire, donde dice que los esfuerzos iniciales por parte de los congresos, por parte del Congreso estadounidense, para dirigir el problema de la contaminación atmosférica nacional comenzaron con la Ley de Control de Contaminación Atmosférica en 1995, aunque esta proporcionará solo la financiación de la investigación y no el control. Fue un punto de referencia importante, ya que abrió la puerta a la participación federal y unió esfuerzos para tratar la contaminación atmosférica. Como ya dijimos, la contaminación atmosférica viene desde décadas remotas, desde que comenzamos a utilizar combustibles fósiles, desde que comenzamos a hacer quema en los suelos y a obtener un mayor progreso dentro de la sociedad. También decimos que la mayor parte de la verdadera estructura de la Ley de la Calidad del Aire fue establecida en las enmiendas de 1970. En aquellas enmiendas se requirió a la Agencia de Protección del Medio Ambiente estadounidense para establecer las normas ambientales nacionales de calidad del aire, y los estados fueron emplazados para suscribir planes de aplicación en los estados, que tenían que aplicar. Además, para ser establecido, el acto requirió normas de funcionamiento de las nuevas fuentes, que limitarán las emisiones de ciertos tipos específicos. A través de esto, la Ley de Calidad del Aire se tuvo que regir bajo muchas enmiendas, las cuales cada una de ellas fueron tratando de lograr un mejor mejoramiento hacia la Ley de la Calidad del Aire, con el propósito de tratar de obtener un aire mayormente puro para la sociedad. Si bien en cabo, la calidad del aire y las normas de emisión fueron de la calidad del aire ambiental. Son las concentraciones aceptables de contaminación en la atmósfera, mientras que las tasas de emisión son índices aceptables dentro de las cuales las fuentes pueden liberar los agentes contaminantes. Las normas ambientales nacionales de calidad del aire han sido establecidas por la EPA en dos niveles, primario y secundario. Las normas primarias se centran en proteger la salud pública e incluir un margen adecuado de seguridad, independientemente de si las normas son económicas o tecnológicas logrables.
¿Qué quiere decir con esto? Que la calidad del aire se rige bajo muchas normas, las cuales se deben concretar, las cuales se deben regir para que un lugar o un determinado lugar pueda tener un aire aceptable para los seres humanos o para la sociedad. Se dice que las normas secundarias de la calidad del aire se proponen para ser aún más rigurosas que las normas primarias. Las normas secundarias se establecen para proteger el bienestar social. Dada la dificultad en alcanzar las normas primarias, las normas secundarias no han jugado casi ningún papel en el control político de la contaminación atmosférica y de hecho por lo general se ponía en el mismo nivel de la norma primaria. Si bien el objetivo de la norma primaria era que cada lugar o cada sitio tuviera un aceptable nivel de contaminación, por decir así, o un nivel aceptable de un aire fresco o puro para una mejor persona o una mejor sociedad. Si bien esto, si en las normas primarias no se lograba el objetivo, las normas secundarias estaban como para darle fuerza a esas normas para las cuales las personas se podían regir. Pero como bien dice, esto viene siendo más un ente político, ya que en muchas ciudades existe un mayor número de fábricas o por decir así, empresas que necesitan de combustión. Generar un mayor número de combustión es generar un mayor número de contaminación atmosférica. Como por siguiente se presenta en un cuadro la cantidad de partículas que se pueden desplazar, o como bien dice, que en la tabla 7.1, las normas ambientales nacionales de la calidad del aire y estándares son en California. Se dice que si una persona está expuesta por tanto tiempo a una determinada contaminación, ¿cuáles podrían ser sus efectos? Como bien dice, que si del contaminante 1, que es el monóxido de carbono, dice que el tiempo promedio que puede estar una persona es de 1 a 8 horas, en el cual se podría absorber de 9 a 35 partes por millón, donde lo que se establece que puede absorber una persona sería de 9 a 20, y están los efectos más relevantes sobre la salud. También así decimos que las enmiendas de la Ley de la Calidad del Aire en 1977 dice que el objetivo de las enmiendas de 1970 era conseguir limpiar el aire hacia 1975, tal y como se define en la NAQS por complicaciones admisibles. Se dice que para las normas ambientales nacionales de la calidad del aire, en determinadas circunstancias hasta 1977, por ciertas razones, solo aproximadamente un tercio de las regiones aplicaba las normas de 1977 de control de la calidad del aire en la nación. Esto obligó al Congreso a volver a abordar el problema a través de la reforma de la Ley de Calidad del Aire, lo cual conseguía que, si así en 1970 no se había logrado el objetivo, el cual era tener un aire más puro, por consiguiente se fueron realizando más enmiendas, lo cual decía que se iban cambiando, por decir así, los protocolos, o se iba revisando si de verdaderamente el aire se estaba haciendo puro o si de verdad el hombre no estaba influyendo mayor daño para obtener una mayor contaminación en la atmósfera. También se dice que en las enmiendas de 1970 no especifican sobre las regiones más limpias donde se requieren normas ambientales, y de hecho parece que la calidad del aire ha empeorado con estas normas. Las enmiendas de 1977 resolvieron la cuestión de si realmente permitirían esto, estableciendo el concepto de prevención del deterioro significativo en las áreas de logro. Las áreas de logro se encuadran en 3 clases y la cantidad de deterioro promedio viene determinado por la clase a la que pertenecen las áreas. Requieren la mejor tecnología de control disponible sobre las 9 fuentes y principales. Si bien dice que las enmiendas trataban de realizar un trabajo para obtener una mejor calidad del aire o así tratar un menor deterioro en la atmósfera, no se podía lograr completamente, ya que sabemos que la contaminación atmosférica es a nivel global. Si bien la contaminación se puede prever en algunos puntos del planeta, en otros la explotación
del combustible o de fábrica es mucho mayor. Por consiguiente, la contaminación no solo va a afectar a un lugar determinado, si consiguiente se está logrando una contaminación alta en un dado lugar, esta misma se moverá a muchos sitios porque su deterioro no es controlable. Una persona no puede controlar cuánto daña o cuánto contamina una cierta área, ya que las partículas logran sobrevolar en el aire. Hay muchas partículas que se suspenden, la contaminación del CO2 es inminente, hay vehículos por todos lados, hay combustible a cada rato que se está quemando. Por consiguiente, las normas o las enmiendas no podían dar esa finalidad, no podían decir que lo que se estaba trabajando era exactamente que se iba a llevar a cabo, porque no regía a nivel mundial, sino que solamente se tomaban las normas o se aplicaban en unos ciertos lados. Consigo se dio avance a una enmienda más, la cual es la enmienda de la Ley de la Calidad del Aire en 1990, donde se dice que las enmiendas de la Ley de la Calidad del Aire en 1990 reforzaron considerablemente los esfuerzos de la EPA para asegurar el aire sano en los Estados Unidos y aplicaron su alcance para incluir el control de los agentes contaminadores que crean un problema global. El agotamiento del ozono atmosférico. Los principales cambios a la ley incluyen los siguientes: la creación de un nuevo programa para la lluvia ácida, nuevas exigencias para las áreas de no logro, ajuste de las normas de emisión para automóviles y nuevas exigencias de combustible, nuevos controles para la contaminación tóxica del aire, la retirada progresiva y programada de sustancias que agotan el ozono. Si bien es cierto que a través de los años y a través de las décadas se fueron realizando muchas enmiendas con el fin de lograr un mayor desarrollo. Si bien se habla en el programa de la lluvia ácida que uno de los efectos más importantes en la calidad del aire antes de la enmienda de 1990 era su ineficiencia con respecto a la lluvia ácida. Como se describirá más tarde, la descomposición ácida es el resultado de las emisiones de dióxido de azufre, que se convierte al ácido sulfúrico, y dióxido de nitrógeno, que se convierten en ácido nítrico. Las enmiendas de 1990 se acercaron a este problema a través de un camino nuevo y creativo con un mercado basado en un sistema de control de emisiones. Como bien también nosotros lo hemos escuchado con muchos de nuestros catedráticos, la lluvia ácida no es más que aquellas partículas que están desplazadas en la atmósfera, las cuales para bajar necesitan de la lluvia. La lluvia se mezcla con estas partículas, las cuales se le da el nombre de lluvia ácida. También tenemos el deterioro de las capas de ozono o las sustancias que agotan el ozono, donde finalmente en las enmiendas de 1990 fue escrito para proteger la capa de ozono estratosférica, retirando sustancias que agotan el ozono progresivamente, como los clorofluorocarbonos. La retirada progresiva fue conferida para ser al menos tan estricta como manda el trato internacional conocido como el Protocolo de Montreal. Estas sustancias químicas y el mismo protocolo van a ser totalmente descritas en el siguiente capítulo. Por consiguiente, hay muchas sustancias que dañan en mayor parte al ozono o a la atmósfera, las cuales poco a poco lo van deteriorando aún más. Decimos que hay estándares nacionales de emisiones para contaminantes atmosféricos peligrosos, donde se dice que las versiones más temporales establecieron los NESHAP y con ello una pequeña lista de agentes contaminantes como el asbesto, el benceno, el vidrio, las emisiones de horno de coque, el arsénico inorgánico, el mercurio radionucleico y el cloruro de vinilo fueron controlados. En estos controladores nos dimos cuenta que las emisiones de gases o partículas eran las que más afectaban a la salud de las personas, ya que hacer un punto importante de contaminación
nos causaban mayores enfermedades. También decimos que hubieron procesos en el control de emisiones y mejoras de la calidad del aire, donde la ley de la calidad del aire ha ayudado definitivamente a reducir las emisiones de los contaminantes de criterios claves. Los resultados en la mejora de la calidad del aire son muy significativos, por lo que se dice que las emisiones del monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los óxidos de sulfuro y las partículas volátiles han sido disminuidas a la mitad comparándolos con los niveles de 1970 y con la eliminación en 1995 del plomo como aditivo a la gasolina. Aquellas emisiones han bajado un 98%. Las partículas suspendidas número 10 están bajando significativamente, pero los óxidos de nitrógeno son contaminantes más difíciles de controlar. Sus emisiones han bajado un 17%, ya que el ozono es un contaminante secundario, es decir, en realidad no se emite, pero se forma rápido por reacciones fotoquímicas que ocurren en la atmósfera. Presentamos un cuadro donde podemos ver cómo ha reducido el número de emisiones desde 1970 a 2002. Como por siguiente, abajo en el cuadro podemos ver las partículas y los contaminantes que están y su reducción que han tenido progresivamente. También se le dio un rango de bueno, moderado, poco sano para grupos sensibles, poco sano, muy poco sano y peligroso, donde se dice que de 0 a 50 es bueno, no se espera ningún impacto para la salud en este rango, pero de 51 a 100 se considera moderado. Para las personas excepcionalmente sensibles deben considerar reducir el esfuerzo prolongado o pesado. También se dice que se le puede dar poco sano para grupos sensibles entre 101 y 150. Los niños y los adultos activos y las personas con enfermedades pulmonares, tal como el asma, deben reducir el esfuerzo prolongado o pesado fuera. La mayor parte de la población es probable que no se vea afectado y así sucesivamente. También decimos que los contaminantes de criterio, dado el enfoque progresivo de la ley de la calidad del aire, la mayor parte del control de emisiones de las concentraciones y de los efectos de la contaminación atmosférica han sido dirigidos hacia los 6 criterios contaminantes, como son el ozono a nivel del suelo, monóxido de carbono, el dióxido de azufre, pequeñas partículas de peso molecular de 10 y ahora de peso molecular de 2.5, dióxido de nitrógeno y plomo. Los del monóxido de carbono, más de 2/3 de la masa de todas las emisiones contaminantes en los Estados Unidos son gases incolores, inodoros, insípidos, gases venenosos, monóxido de carbono. Se produce cuando se queman combustibles de carbón por debajo de las condiciones ideales, la combustión incompleta, con rendimiento de CO en vez de CO2. Es el resultado obtenido cuando cualquiera de las siguientes 4 variables no se mantiene suficientemente alta, lo cual sería el suministro de oxígeno, la temperatura de combustión, el tiempo de residencia del gas a alta temperatura y la combustión en la cámara de turbulencia. También se dice que los contaminantes de criterio dan el enfoque progresivo a la ley de la calidad del aire, como se presenta en este cuadro. Se ve cuánto puede estar expuesta una persona a una contaminación de un contaminante de criterio y cuáles serían sus causas. Entre mayor va a ser una persona expuesta a ellos, peor puede ser el caso que se le puede dar. También tenemos los óxidos de nitrógeno. Aproximadamente conocemos 7 óxidos de nitrógeno que se pueden producir, que es el monóxido, el dióxido, el trióxido, y así sucesivamente, donde los únicos 2 que son contaminantes atmosféricos importantes son el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno. Como mencionamos antes, hay 2 fuentes de óxido de nitrógeno. También se dice que cuando quemamos hidrocarburos, el NOx térmico se crea cuando el nitrógeno y el oxígeno
En la combustión del aire se calientan a una temperatura suficientemente alta para oxidar nitrógeno. El dióxido de nitrógeno de combustión resulta de la oxidación de los compuestos de nitrógeno que se encuentran químicamente en las propias moléculas del combustible. Diferentes combustibles tienen distintas cantidades de nitrógeno. El gas natural no tiene casi ninguno y algún carbón tiene como mucho el 3% de su peso. Ambos, el dióxido de nitrógeno térmico y la combustión pueden contribuir significativamente a las emisiones totales del dióxido de nitrógeno, pero el dióxido de nitrógeno de combustión es a menudo la fuente dominante. En el 2013, el transporte justificó el 57% de las emisiones, mientras que la combustión inmóvil del combustible emitió el 37%. Se dice que cerca del 25% de las emisiones antropogénicas del dióxido de nitrógeno están en forma de monóxido de nitrógeno, que es un gas sin color, que tiene efectos adversos conocidos sobre la salud en las concentraciones que se encuentran en la atmósfera. Sin embargo, el monóxido de nitrógeno se oxida fácilmente a NO2 y el NO2 puede irritar los pulmones, causar bronquitis, hipotonía y una resistencia más baja e infecciones respiratorias. Es por eso que la contaminación del monóxido de nitrógeno es una problemática muy grave, ya que tanto afecta como a la salud del ser humano como a la atmósfera propia, brindándonos así una mayor contaminación. También se dice que el óxido de azufre, cerca del 86% de los 15.000 millones de toneladas por año de emisiones de óxido de azufre antropogénico, son el resultado de la combustión de hidrocarburos en fuentes inmóviles, y la mayor parte es emitido por las centrales eléctricas que queman carbón. Solo cerca del 5% proviene de vehículos de carretera. Las únicas fuentes significativas de emisiones de no combustión de azufre están asociadas con la refinería del petróleo, fundición de cobre y la fabricación de cemento, donde se dice que la principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera es la combustión del carbón que contiene azufre. Se dice que el SO2 resultante de la combustión del azufre se oxida y forma ácido sulfúrico, un componente de la llamada lluvia ácida, que es nociva para las plantas, provocando manchas allí donde las gotitas del ácido han contactado con las hojas. Se dice que la lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con el óxido del nitrógeno o el dióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales eléctricas y automotores que queman carbón o aceite. Esta combinación química de gases con el vapor de agua forman el ácido sulfúrico y los ácidos nítricos, sustancias que caen en el suelo en forma de precipitación o lluvia ácida. Los contaminantes que pueden formar la lluvia ácida pueden recorrer grandes distancias y los vientos los trasladan miles de kilómetros antes de precipitarse en el rocío, la llovizna o lluvia, el granizo, la nieve o la niebla normal del lugar, que se vuelven ácidos al combinarse con dichos gases residuales. También tenemos las partículas en suspensión, donde las partículas atmosféricas en suspensión consisten en la dispersión sólida o líquida, donde los agregados individuales comprenden un rango molecular entre 0.005 micrómetros de diámetro a partículas toscas de 100 kilómetros, aproximadamente el tamaño de un pelo de un ser humano. Como categoría de contaminante criterio, las partículas en suspensión son muy diversas y complejas. Son características importantes desde el tamaño a la composición química, así como la concentración atmosférica. También tenemos el plomo. La mayoría de las emisiones principales en el pasado fueron automóviles que queman gasolina que contienen un aditivo antidetonante tetraetilplomo. Las propiedades antidetonantes del tetraetilplomo fueron descubiertas primero por Thomas Michelson y sus colegas en los laboratorios de investigación. Por consiguiente, el plomo ya casi no se usa en los automotores, dando así como una menor contaminación a la atmósfera, pero por consiguiente
Los automotores, así como las plantas eléctricas o aquellas plantas que necesitan una combustión, las cuales producen el mayor número de toneladas de humo, son las que contaminan probablemente en mayor parte a la atmósfera, dañando así la salud del ser humano. Como podemos ver en esta tabla, cómo se ha ido reduciendo la contaminación por procesos, ya sea por la combustión del combustible, por procesos industriales y la que sea proporcionado por los transportes. También decimos que los contaminantes atmosféricos tóxicos, donde bien hablamos que las enmiendas de 1970 a la calidad del aire requieren de la EPA acelerar los esfuerzos de control de contaminantes atmosféricos tóxicos, como se define en la ley. Estos son contaminantes que se sabe que son o pueden razonables ser precursores cancerigénicos, mutagénicos, teragénicos, neurotóxicos, los cuales producen disfunción o son agudos o crónicamente tóxicos. Si bien decimos que los contaminantes atmosféricos tóxicos son a todos aquellos que están dañando ya en sí la salud de las personas, y no solamente dañan a la salud, dañan al medio ambiente, son aquellas fábricas, son aquellos automotores que aún andan circulando, causando una gran contaminación. Por sí mismo, tras muchos años, tras muchos estudios, tras muchas leyes que se han inventado para proteger el medio ambiente, asimismo se ha querido avanzar con la tecnología. Hemos querido crear automóviles que ya no dependan de la combustión. Hemos querido crear automóviles que dependan ya de energía eléctrica. Pero, ¿cómo podemos tener la energía eléctrica? Volvemos a lo mismo, porque hay fábricas hidroeléctricas que, si bien ocupan el recurso natural para fabricar energía, hay otras que necesitan de combustión para generar energía. Entonces hay un daño siempre al medio ambiente y por consiguiente nos estamos dañando a sí mismos nosotros como la salud. Como bien se mencionó, las enmiendas trataron de dar una ley para protegernos a nosotros mismos, pero ¿protegernos de qué? Protegernos de que no tengamos en un futuro enfermedades más problemáticas como se ve ahora. Ahora hay muchas personas que padecen de los pulmones, hay muchas personas que padecen de enfermedades respiratorias, pero es por la misma cosa que estamos viviendo, es porque la calidad del aire ha disminuido un montón y nosotros no hacemos algo por el cual mejorar la calidad del aire, sino que lo que hacemos es contaminarlo más. Si bien es cierto, hay lugares que aún se ocupan cocinas de leña, hay muchas personas que aún ocupan la quema en los suelos para siembras, hay automóviles que causan una gran contaminación, hay fábricas que ya están desfasadas pero aún siguen en uso, son aquellas fábricas que están emitiendo una gran cantidad de humo, de contaminación a la atmósfera, y cada vez más la estamos deteriorando y por consiguiente se ve reflejado en nosotros estamos siendo las víctimas, nosotros estamos creando un mal medio ambiente, ya nuestra calidad de aire cada vez más va disminuyendo y las enmiendas lo que ellas querían era lograr un aire puro, por decirlo así, y por eso lucharon, pero en cierta forma, aunque esté la ley del medio ambiente, pero en algunos lugares no se cumple. Seguimos talando árboles, seguimos quemando y todo eso afecta a la atmósfera. La contaminación atmosférica en las megaciudades del mundo. La población mundial está cada vez más urbanizada, causando presiones ambientales crecientes, la menor de las cuales no es el empeoramiento de la calidad del aire en muchas de las ciudades que experimentan un crecimiento rápido. Hasta en 1970 habían solo 4 ciudades en el mundo con poblaciones que superaban a 10 millones de personas. Entre estas estaba Tokio, Nueva York, Shanghái y Londres. En 1990 habían 12 y en 2000 habían 24 de estas ciudades. Justamente la mitad de la población del mundo ahora vive en áreas urbanas. La Organización Mundial de la Salud y el Programa Ambiental de las Naciones Unidas
emprendió un estudio de la calidad del aire en 20 megaciudades, ciudades con más de 10 millones de personas, centrándose en los mismos 6 criterios contaminantes que son regulados en los Estados Unidos por Clean Air Act. En muchas circunstancias, los datos reunidos son difíciles de obtener y de calidad dudosa, pero está empezando a surgir una nueva evaluación preliminar que muestra el aumento del número de personas expuestas a concentraciones poco sanas de contaminantes aéreos, especialmente en países de vía de desarrollo. Casi en todas las ciudades de desarrollo del mundo, los combustibles con plomo se queman todavía. Un alto porcentaje de vehículos son camiones y autobuses accionados con diésel sin ningún control de emisiones. En la mayoría de las megaciudades, la fuente principal de la contaminación atmosférica son los vehículos a motor. Muchas calles están sin pavimentar y la congestión del tráfico, que intensifica las emisiones y es agobiante. Además, muchos países tienen centrales eléctricas que queman carbón y otras instalaciones industriales dentro del perímetro urbano. Así que los niveles de iones sulfatos y nitrosos y partículas son correspondientemente altos. Emisiones de los vehículos a motor. El sector de transporte de los Estados Unidos cuenta con un fraccionamiento significativo de todos los contaminantes criterios excepto el oxígeno de azufre. La mayor parte de estas emisiones provienen de coches y camiones que emiten esos contaminantes en medio de poblaciones urbanas llenas. En muchos países en vías de desarrollo del mundo, la tasa de crecimiento de vehículos sobrepasa con mucho la tasa de crecimiento demográfico, y esto lleva a la congestión y a una calidad del aire urbano muy poco sana. China proporciona un ejemplo especialmente significativo como un crecimiento de vehículos proyectado de 30 millones en 2005 a más de 180 millones en 2030. En la siguiente tabla mostraremos el proyecto de crecimiento de automóviles en China y la necesidad estimada de petróleo importado en el Golfo Pérsico. Estas son tablas que China utilizó para pronosticar más o menos un cambio en de importación de vehículos, en petróleo. Si vemos el crecimiento de vehículos desde 1990, un pronóstico hasta 2030 es exagerado. Vemos también el cambio en la parte derecha. Comparamos a Estados Unidos con China y vemos cómo el crecimiento del aumento de la necesidad de importación del petróleo del Golfo es mucho más alto en China que en Estados Unidos. Estándares café de ahorro de combustible. El embargo de petróleo en 1973 entró en la atención del Congreso en las emisiones de los vehículos a motor y la eficiencia de los combustibles que lo abastecen. Al tiempo de los coches de Estados Unidos promediaron a cerca de 14 millas por cada galón. Los estándares de la media corporativa de ahorro de combustible, CAFE, fueron decretados en 1975, los cuales requerían que cada una de la flota de nuevos automóviles fabricados sugiriera una eficiencia de combustible media, por lo menos de 27.5 millas por galón, y un periodo de 10 años. Los ciclos de conducción definidos para las emisiones fueron utilizadas para determinar la eficiencia de combustible en ciudad y carretera. Entonces la ciudad era el 55% y la carretera del 45% y determinaban la eficiencia general del combustible. Cuales también hubo comparaciones con el motor convencional del ciclo de Otto, motores de 2 tiempos, motores de diésel, los cuales, tienen una compresión mucho más alta
que las de motores convencionales y que no dependen de la inyección de la chispa, pueden funcionar con mezclas muy pobres, así que ellos son intrínsecamente más eficientes en cuanto al combustible. Todo eso llevó a tratar algo para solucionar tanta contaminación, gasolina más limpia. Las emisiones de hidrocarburos del motor de los vehículos no solo resultan de una combustión ineficiente, también se producen por la evaporación del mismo combustible. La tasa de evaporación depende de la temperatura, así que la evaporación depende especialmente de la temperatura que alcanza el motor cuando se apaga, del ventilador del sistema, de la refrigeración, del circuito del aire, debido al movimiento del vehículo que ya no es operativo. Además, se ha estado viniendo a buscar combustibles alternativos. Algunas alternativas en la gasolina están siendo investigadas como posibles combustibles para el futuro. Estas incluyen al etanol, al metanol, las condensaciones de gas natural, el propano, el hidrógeno y la electricidad, incluso hasta el biodiesel. Los vehículos eléctricos han sido otra alternativa para disminuir la contaminación. Algunas de las mayores promesas de la reducción de los contaminantes atmosféricos de los vehículos a motor están basados en aumentar o reemplazar los motores de combustión interna por motores eléctricos. Sin embargo, por estos tiempos, un vehículo está mucho más valorado, más caro, encontrar por un eléctrico, ¿verdad? Normalmente, que uno de gasolina. Obviamente cualquiera preferiría invertir en un vehículo de gasolina porque es mucho más barato que un eléctrico hasta el momento, ¿verdad? Pero eso es lo que ahorita muchos científicos están trabajando para que esto sea un poco más rentable y eliminar una gran parte de contaminación atmosférica. Fuentes inmóviles. La combustión no evacuada de combustibles fósiles es responsable del 90% de iones sulfatos y de casi la mitad de iones nitratos y de las partículas que están en el ambiente, emitido según Estados Unidos. La mayor parte de este está liberado por las centrales eléctricas y muchas emisiones de estas centrales resultan de la combustión de carbón. Ambos acercamientos reguladores y tecnológicos para reducir estas emisiones son muy diferentes a los descritos anteriormente para los vehículos a motor. Aunque las mayores emisiones de las fuentes estacionarias o inmóviles se deben a la combustión de los combustibles fósiles, otros procesos como la evaporación de las sustancias orgánicas volátiles, la molienda y los incendios forestales pueden ser fuente importante de la contaminación. Nuestros intereses principales, sin embargo, es la combustión, porque es la mayor causante de toda la contaminación. En caso de que los combustibles fósiles sigan extendiéndose, hay tres proposiciones generales que pueden usarse para reducir emisiones. Una es los controles de precombustión, otra los controles de combustión y los controles de postcombustión. Los controles de precombustión reducen la emisión potencial del combustible en sí mismo. Los ejemplos incluyen cambios de combustibles con menos contenido de azufre o nitrógeno en las centrales eléctricas. Los controles de combustión reducen emisiones mejorando el mismo proceso de combustión. Los ejemplos incluyen quemadores nuevos en centrales eléctricas que reducen la emisión de iones nitroso y nuevas calderas de lecho fluidizando que reduzcan ambos como óxidos nitrosos, iones sulfatos.
Los controles post-combustión captan la emisión después de que se hayan formado, pero antes de que se disipen en el aire. Las centrales eléctricas de combustión de carbón funcionan por combustión de carbono, generan más de la mitad de la electricidad de los Estados Unidos. Hacen esto por el mínimo coste de la energía. Además, en los Estados Unidos, el recurso de carbono es lo suficientemente abundante como para poder suministrar a esas centrales eléctricas durante decenios. La contaminación ambiental y meteorológica. Obviamente, la calidad del aire en un lugar dado puede diferir tremendamente de un día para otro. Si bien las emisiones pueden permanecer relativamente constantes, los factores determinantes tienen que ver como el clima, como son los fuertes vientos, qué dirección tiene al soplar, cuál es el perfil de temperatura, cuánta luz del sol está disponible, cuánto tiempo hace que los últimos vientos fuertes o precipitaciones pudieron aclarar la atmósfera. La calidad del aire depende de la dinámica de la atmósfera, el estudio de la cual se llama meteorología. La tasa lapso adiabático, la facilidad con la que los contaminantes pueden dispersarse verticalmente en la atmósfera viene determinada en gran medida por el cambio de temperatura del aire con la altitud. Para algunos perfiles de temperatura, el aire es estable, es decir, el aire a una altitud dada recibe la acción de ciertas fuerzas físicas que la marcan al límite para quedar en esa elevación. El aire estable actúa contra la dispersión y la disolución de contaminantes. Para otros perfiles de temperatura, el aire es inestable. La estabilidad atmosférica. Nuestro interés de la tasa de lapso se basa en la necesidad de comprender la estabilidad atmosférica, ya que es un factor crucial en la capacidad de la atmósfera para disolver la contaminación del medio ambiente. Hay varios factores como la velocidad del viento, la luz del sol y las características geográficas que causan la tasa de lapso ambiental en la atmósfera real para diferir de 1 grado centígrado por 100 metros. Calculamos la tasa de lapso adiabática seca. Las diferencias entre la tasa de lapso ambiental y la tasa de lapso adiabático determinan la estabilidad de la atmósfera. Consideremos una masa de aire a una altitud dada. Tiene la misma temperatura y presión que el aire que la rodea. Nuestra prueba para estabilizar atmosféricamente se basará en el siguiente experimento mental. Si imaginamos que elevamos ligeramente la masa del aire y experimentará menos presión atmosférica, así que es la que se expandirá. La inversión de temperatura. Las inversiones de temperatura representan un caso extremo de estabilidad atmosférica, creando una etapa virtual en movimiento ascendente de la contaminación ambiental. Hay varios tipos de inversiones, pero la más importante desde el punto de vista de la calidad del aire son dos: la inversión por radiación y la inversión por hundimiento. La inversión por radiación. La superficie de la Tierra se enfría por la noche, irradiando energía al espacio. En una noche nublada, la radiación de la Tierra tiende a ser absorbida por el vapor del agua, que a su vez irradia una cierta cantidad de esa energía de regreso a la Tierra. En una noche clara, sin embargo, la superficie irradia más fácilmente energía hacia el espacio y el enfriamiento ocurre bastante más rápidamente. Las inversiones por hundimiento. Las inversiones por hundimiento pueden tener lugar en sitios elevados, puede durar meses y puede ser más comunes en veranos que en invierno.
modelo gaussiano de columna de una fuente puntual. La ley de la calidad del aire especifica nuevos estándares para fuentes de emisión y especifica estándares de calidad del aire ambiental. El vínculo de conexión entre las dos es la atmósfera, cómo se comportan los contaminantes una vez que se han emitido y cómo podemos predecir sus concentraciones en la atmósfera. Como puede mostrarse, las limitaciones impuestas por una política de prevención de deterioro significativo para que sean satisfechas por las nuevas fuentes en una área en la que el aire reúne las condiciones estándares de calidad. ¿Cómo podemos predecir la mejora que debe alcanzarse en la calidad del aire cuando se propone nuevas fuentes de área que no se reúnen en estas condiciones? Para responder a estas preguntas, como están desarrolladas por modelos informativos que utilizan datos tales como las predicciones de emisiones, alturas de chimeneas, datos eólicos, perfiles de temperaturas atmosféricas. En el corazón de casi cualquier programa informativo que trate de relacionar las emisiones con la calidad del aire, figura su posición de que la concentración media de contaminantes de una fuente en la radiación del viento puede modelarse utilizando una curva de distribución normal o gaussiana. Para el modelo básico de distribución de Gauss se aplica una fuente puntual o punto de origen, como por ejemplo una chimenea que puede modificarse a fin de ser aplicable a una fuente lineal, como por ejemplo las emisiones de los motores de los vehículos que corren en una carrera, fuentes dispersas que pueden modelarse como un gran número de fuentes puntuales. Calidad del aire en espacios cerrados. Nos encontramos expuestos a los productos químicos y a las partículas del aire que respiramos, y este se encuentra sobre todo en el interior de los edificios o en las casas en los que pasamos casi todo nuestro tiempo, laboratorios. En algunos de los contaminantes de los espacios cerrados son los mismos que ya no son familiares. Por ejemplo, la combustión que tiene lugar en los hogares y otros edificios para cocinar, calentar agua y climatizar puede producir elevados niveles de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos y otras partículas respirables. El humo de cigarrillos emite un monóxido de carbono, benceno, agroselina y otros aldehídos en partículas, así como otras casi 4.000 sustancias. Algunas máquinas fotocopiadoras emiten ozono. Los materiales de construcción, tales como aglomerado, contrachapado, espuma, urea, varios adhesivos y otros emiten formaldehído, fuertes contaminantes. Las raspaduras, descascarados de pintura que contienen plomo se convierten en polvo tóxico en suspensión. Hay una larga lista de compuestos orgánicos volátiles que provienen de los productos de limpieza domésticos, pinturas y otras sustancias que usamos en nuestras casas. Algunos contaminantes son exclusivos de espacios cerrados, tales como el amianto, usado como ignífugo y aislante. ¿Cómo se llama? El gas radón, que se filtra desde el suelo y se acumula en las casas. Y los contaminantes biológicos como las bacterias, mohos, ácaros, polen y virus. Muchos contaminantes como el humo del cigarrillo o el gas radón, si se emiten en espacios abiertos, se diluyen en el aire adecuadamente para que las personas no estén expuestas a niveles de contaminación peligrosos. En interiores, sin embargo, estas sustancias se concentran y conducen frecuentemente a niveles dañinos de exposición. El humo ambiental del tabaco, un contaminante de interiores que sobresale por encima de todos los demás,
es el humo del tabaco. Se estima que cerca del 26% de la población adulta de los Estados Unidos son fumadores. No se diga de los demás países que consumen más de 500.000 millones de cigarrillos al año. El humo del tabaco contiene más de 4.000 compuestos químicos, más de 40 de los cuales son conocidos que causan cáncer en humanos o animales, y mucho más fuerte en irritantes respiratorios. Se cree que al fumar es responsable de entre el 80 y el 90% de las muertes por cáncer del pulmón en los Estados Unidos. La tasa de mortalidad combinada de cáncer del pulmón, enfisemas y enfermedades cardiovasculares atribuibles al hábito de fumar es superior al 500.000 al año. Desafortunadamente, no solo los fumadores sufren de estos efectos del tabaco. En primer lugar, definamos algunos términos. Los fumadores inhalan lo que se entiende por humo principal. El humo secundario emitido por el ascua del cigarrillo junto con el exhalado por el fumador se conoce como humo ambiental de tabaco o humo de segunda. Respirar el aire con humo ambiental de tabaco se denomina fumar pasivamente o involuntariamente. Como hemos podido ver, la contaminación atmosférica va desde un cigarrillo hasta un vehículo, y la verdad, todos somos responsables de cuidar al medio ambiente, todos somos responsables de cuidar la atmósfera, todos estamos generando una contaminación atmosférica diaria, y es responsabilidad de todos mejorar la situación ambiental. Tratemos de cambiar esta situación. Como dijo Keir Smith en 1993, desde un particular punto de vista, una disminución del 2% en el humo del tabaco ambiental sería equivalente a la eliminación de todas las centrales eléctricas del carbón del país. Como podemos ver, está en nuestras manos cuidar nuestra atmósfera, nuestro ambiente. Con esto llegamos a la terminación de nuestro tema contaminación atmosférica. Los sin antes agradecer por su atención. Gracias.